Hi again, hola de nuevo. Bueno, pues este es el siguiente vídeo para explicaros un poco el cuarto intento y por ahora el final en hacer una guitarra con cuerdas de acústica metálicas y de 6 cuerdas en el estilo de un tipo caja de puros, ¿no? This is the fourth video, this is the, the next video telling you about making a guitar, my experience in making a guitar of 6 string with acoustic metallic strings in the style of cigar box guitar, right? So first, well, this is the guitar, okay? So a little bit here the guitar. Let's see how it is. This is the guitar, okay? And I show you here. These are the tuning pegs. Okay, this is the neck of the guitar, and this is the body of the guitar. Okay. And in this case, well, the first thing you see is that there is no box at all. It is just a sheet of wood from actually it is from another wine box that I had at home, right? So yeah, that's what I had at home, and I use it again because it fits for my size to play it and to hold the guitar correctly, right? Bueno, pues este es lo primero que veis es que no tiene una caja, sino que lo que tiene es una chapa de madera, ¿no? Y esta chapa de madera pues también es de una bodega, de una caja de botellas de vino de una bodega, que bueno, pues tenía la caja en casa y le he quitado la tapa, y bueno, pues con esta tapa he hecho un poco una especie como de cuerpo para poder sostenerla bien, digamos, y ya está. Y esta tapa pues va unida con 2 tornillos. This booth sheet goes attached or fixed to the neck of the guitar with these 2 bolts, okay? And well, in this case you will see, I will show you directly some differences of design, okay? I have first of all, starting from the bottom of the guitar, I have left here some space to add, for instance, a piezoelectric transducer that helps to amplify the sound. I will show you again in some videos how it sounds and how can you amplify it, connect this to a radio, which you can hack a radio that has a tape player. You have a lot of videos on the web, and I will show you, or I will tell you how did I do following other videos on YouTube to hack a radio, how did I hack the radio and to connect this piezo transducer to amplify the sound, okay? Entonces, bueno, lo primero, empezando desde abajo, pues un poco que veis aquí que tiene un espacio que he dejado para unir. ¿Veis? El espacio está aquí, pues es para unir, para poner un piezoeléctrico, un transductor piezoeléctrico, que son baratos. Y bueno, en YouTube pues el clásico sistema de amplificación para una guitarra cigar box, ¿no? Y estos piezoeléctricos pues puedes conectarlos a una radio que tenga una toma auxiliar, o si no la tienes, si tienes una radio vieja que tiene entrada de cassette, pues la puedes manipular para que acepte una entrada una entrada auxiliar, digamos, que puede ser un piezoeléctrico, un micrófono, etcétera, lo que sea. Y eso lo enseñaré en otro vídeo, como lo he hecho yo siguiendo otros vídeos de YouTube. Claro, yo siempre he visto vídeos de YouTube antes de hacer las cosas y me busco información en internet, ¿no? So, well, I was saying in Spanish that okay, I will show you what did I do based on other videos on YouTube that I have seen before, and on information that I have looked for in the web, Yahoo, Google, etc., about the piezoelectric and how to amplify, how it sounds, and so on. But later on, then we keep going, and then you see here how the strings are attached this time. This is a different design, okay? I have been trying different styles. I mean, just being a little bit, just thinking a little bit, or ideas that came up to me, and to try, right?
Entonces, bueno, pues aquí simplemente lo que os enseño es cómo he atado en este diseño de esta guitarra las cuerdas, ¿no? Son ideas y simplemente haciendo pruebas y probando y con cosas que he pensado o ideas que me han venido. So here I use some small bolts of 2 millimeters, which fit perfectly in the ball of the acoustic strings, and acoustic guitar strings, sorry, and yeah, and then I let some space, and then they go to they press the bridge with the tension when you tune it. Again, there is no glue, just the tension of the strings help to fix to put the bridge in a fixed position, right? So as before. Entonces, bueno, pues las cuerdas aquí simplemente me he aprovechado de unos tornillitos que hay de 2 milímetros, que ya os los enseñaré, que bueno, pues encaja muy bien en la bolita de las cuerdas de la guitarra acústica. Entonces, bueno, pues dejo un espacio desde donde lo fijo con el tornillo para que pase luego por el puente. Y el puente también va sin pegar, simplemente pues la presión de la tensión de las cuerdas hace que quede fijada en una posición en la que le corresponde que he calculado yo. Entonces, and then and you see here I have made here I have let here some space if for instance if I want to put there some small pickup, which is not piezoelectric but different pickup, a small coil pickup like for an electric guitar, for instance, right? And maybe in the I try this as well. Ya, entonces aquí he dejado un espacio pequeño para poner una pastillita de amplificación, no una piezoeléctrica, pero una de bobina. Y entonces por lo que he hecho básicamente, pues eso, dejar un espacio para hacer una de bobina. Por si algún día que os quiero probar con cuerdas de eléctrica, que seguramente probaré. Y con una pastilla a ver qué tal amplifica para ver la diferencia con un piezoeléctrico, porque el piezoeléctrico ya puedo adelantar que capta cualquier tipo de roce, cualquier tipo de movimiento sobre las cuerdas o sobre todo el cuerpo de la guitarra, ¿no? Entonces es muy delicado, amplifica muchísimo. So I want to try also with a coil pickup like the one of an electric guitar, because for the piezoelectric transducer amplifies any kind of sound that make when you friction amplifies any kind of friction, for instance, between any part of your body and the body of the guitar, like this. So this gets amplified as well, and also in the strings this kind of sound gets amplified as well, while with the coil probably it's a little less sensitive to these sounds that you don't want to get, right? So you don't need to be so careful as probably with the coil than with the piezo transducer. But I will make some proofs maybe, and you can make proofs as well, you can try as well, right? So yeah, then we keep going. Entonces seguimos yendo. Esto es lo que sería lo de los trastes que he contado antes. This is the same thing for the frets that I told you in the previous video, and actually the frets are the length scale and the frets are the same measurements. So it's the same. I will tell you later a little bit about this. Entonces, bueno, pues simplemente estos son los trastes, ¿no? Los trastes de la guitarra. Si continuamos viendo la guitarra, pues son los trastes, que básicamente tanto los trastes, el cálculo de los trastes como la longitud de escala es la misma en esta guitarra que en las anteriores, que en la última del anterior ejemplo, ¿no? Entonces ya os voy a contar ahora un poco cómo he realizado eso. Then you have here the nail that acts as the nut, and the small nails here that guide the strings to the tuning pegs, which are the same tuning pegs and the same style like the previous guitar that I showed you, right? So these are some bolts which I found just trying as well, and yeah, and these are act as the tuning pegs, and the nails guide the strings towards the bolts, right? And you have to be careful here to let enough space to put the tuning pegs, okay? So in my case, when I tune them, I use you can use a screwdriver or a big
or a big and thick nail to make some lever to tune them, because the metallic strings are very hard to tune, and with your fingers you probably will not can, so you will need something to make lever, and this is two simple solutions, right? To use thick screwdriver, or to use a thick and big nail, right? And then you have to take into account to let here some space to put all your bolts, right? Because this is another thing of design that you can fail, right? And that's it. And still you see that there are some defects, because the strings, they have a lot of tension and pull the strings, pull the tuning pegs, right? So you will have to expect some small defects and some things that will appear, but which are not dramatic, so that there is these are not a big deal, definitely. And then, well, in this design it was a little bit more polished, and I made it a little bit nicer, but not too much, right? Because I wanted to be spontaneous and not getting too deep into making, right? I just for enjoying and having fun and things like that. Entonces, bueno, pues simplemente ahora os comento un poco lo de los trastes, lo dejo para el final, y lo de la longitud de escala, y bueno, pues simplemente contaros que esto es lo mismo que en el diseño anterior. Entonces, bueno, aquí hay unos clavitos chiquitines que hacen de guía, ¿verdad? Estos clavitos chiquitines hacen de guía por donde pasan las cuerdas de la guitarra hasta los tornillos que sirven para afinar de clavijero, de clavijas, para afinar la guitarra. Y entonces, pues bueno, los tornillos con hembrilla que he usado, que son autorroscantes en este caso, como en el anterior, pues del anterior vídeo, pues simplemente los he un poco a ojo, buscando lo que tenía por ahí, viendo un poco pues lo que podía usar con lo que tenía en casa, buscando, y si no, pues comprando cosas parecidas, lo mínimo posible, pero parecido. Y bueno, pues para ajustarlo, ya digo que para afinarlo, que las cuerdas metálicas son fuertes y probablemente con la mano no podréis hacerlo, y tendréis que usar algo para hacer palanca, y para hacer palanca pues podéis utilizar o un destornillador que sea así gordo, que quepa bien por el agujero, o bien un ¿cómo se llama? Ya lo diré, o un clavo gordo también vale perfectamente. Y nada, y luego pues tener en cuenta que tenéis que dejar sitio para que quepan todos, con suficiente espacio para que quepan todos ya a una distancia prudente uno de otro, los tornillos para ajustar, para afinar las cuerdas, ¿no? Haciendo como simulando un clavijero, ¿no? Entonces, pues bueno, simplemente pues eso, y luego tener en cuenta lo del plano inclinado, ¿vale? Que os he dicho antes que es importante lo del plano inclinado, lo veis aquí, que es un poquitín nada más, pero suficiente para que las cuerdas no tiendan a partirse, no sufran más de la cuenta. Y bueno, pues como veis, en este caso pues lo he pulido un poquito más, lo he puesto un poquito más elegante, pero no demasiado más, no pretendía eso, y como veis pues tiene fallos por aquí en el clavijero, pues debido a la tensión y que se tuercen un poquito los tornillos, y bueno, pues son cosas que tenéis que esperar, porque es algo casero y que yo lo he hecho pues intentando un poco, buscando un poco no voy a decir rapidez, pero sí no complicarme demasiado la vida y simplemente entretenerme haciéndolo, no pasar el rato y divertirme nada más, no sin grandes pretensiones, porque es casero, ya digo. Pero bueno, pues cada intento pues ir puliendo un poco más y haciéndolo un poco curioso, ¿no? And then, well, something that I didn't say in English, and then that you have to don't forget about this slope, because it is important, right? This slope is important to help to stretch and to tune the strings, and yeah, and well, and that's it. And I don't know, before if I have to say something, well, I just go directly with the length scale and the frets. So I have used a scale of 67 centimeters or 670 millimeters, which is similar to what is used in classical guitars or electric guitars or acoustic guitars, right? So this is basically and following other videos, right? But this has been my measure, right?
and this 67 centimeters goes between this edge of the bridge, right? The foremost edge of the bridge and the nut, right? These are 67 centimeters, right? And to find the position of the frets, where you have to glue the toothpick or other system, or you have thread wire, or depends on how do you make the frets. But the position, to compute the position, you have to multiply by, let's say, a magic number. This magic number is 0.9439. The origin of this magic number, I mean, you can find on the web and on videos on YouTube, and it is just because of how the Western musical system works, right? I will not explain, I don't know the whole details, but the number you have to use is 0.9439. This is the one thing that you have to remember. And the way to go is just, you just multiply 67 or 670 millimeters by times 0.9439, and then you find the position of the first fret, right, starting from the bridge, from here, right? And then you multiply this distance again, the result, by again times 0.9439, and then you find the second fret starting to count from the bridge. And then you continue so on and so forth until you get the number of frets you want: 14, 12, 16, 22, 20, whatever, the number of frets you want, and that's it. That's basic calculations that you will do, and that's it. Entonces, bueno, lo que he dicho lo digo en castellano, pues simplemente eso, que tenéis que, para calcular, digamos, la posición de los trastes, si vais a usar trastes, donde tenéis que pegar los palillos de dientes, ¿vale? Tenéis que tener en cuenta primero la longitud de escala, que se llama longitud de escala, la longitud entre el extremo, este extremo de aquí, el más cercano, este extremo de aquí, donde la cuerda empieza a vibrar libremente, desde el puente, digamos, hasta la cejuela esta de aquí, ¿vale? Y esa distancia yo he tomado 67 centímetros o 670 milímetros, y esa sería mi longitud de escala, que se llama. Y entonces luego lo que hago es multiplicar esa longitud de escala por un número, vamos a decir que es un número mágico, es un número mágico que es 0,9439. ¿Y por qué es este número? Bueno, se basa en el sistema musical occidental, ¿vale? De tonos y semitonos y de octavas. Yo no voy a entrar en eso, hay información que podéis buscar en internet y en otros vídeos en YouTube. Yo no voy a hablar de eso, tampoco me sé los detalles, pero vamos, para construir una guitarra lo que interesa, el número que tienes que saber es ese, y el procedimiento es el siguiente, es sencillo. Entonces, una vez que has fijado tú esta dimensión, esta longitud, la longitud de escala, que en mi caso ya he dicho que son 67 centímetros, pues multiplica 67 por 0,9439, y entonces te da el primer traste contando desde aquí, ¿vale? Desde aquí, pues te sale un numerito, y ese numerito es donde tienes que poner, lo mides y ahí pones el primer traste. Y esta distancia del primer traste la multiplicas de nuevo por 0,9439, y entonces vuelves aquí y cuentas desde aquí la distancia nueva que te ha salido, y tienes el segundo traste, y continúas ese proceso. Cada resultado lo vas multiplicando por 0,9439 y vas obteniendo los sucesivos trastes, y entonces pues puedes poner 12, 14, 16 trastes, 20, 22, los que creas. En este caso esta guitarra tiene 16, ¿vale? 16 trastes, la he hecho con 16 trastes. Y bueno, y eso es todo, eso es lo que hace falta, pues sobre todo el cálculo más crítico, digamos, para calcular para construir la guitarra, ¿no? Y entonces una cosa que también es importante, lo que comentaba desde un principio en el vídeo anterior también, ya para finalizar, que ya también me estoy alargando, es lo de la tensión que os comentaba de las cuerdas metálicas, ¿no? Si os fijáis, aquí, no sé si se aprecia bien en el vídeo, pero ya hay una especie como de... La madera se dobla un poquitín, ¿vale? Esta madera es de una madera vieja del cuerpo de un sofá, del esqueleto de un sofá, ¿vale? Y en lo que es el cuello de la guitarra. Y entonces, bueno, pues ya se aprecia que se dobla un poquitín, ya la madera tenía sus vicios también y eso.
pero repito, las cuerdas metálicas ejercen mucha tensión y más las de acústica, que son las más gordas, ¿vale? Porque las eléctricas son un poco más finas porque van sí o sí amplificadas eléctricamente, pero las de una acústica no. Entonces son más gordas y es más duro de tocar y también, ya digo, dan más tensión. Entonces esto, si la madera no es suficientemente resistente, la va a doblar demasiado y no se va a poder tocar bien. Entonces es muy importante, también es importante fijarse en la madera. Y lo mismo, este agujerito que le hacéis aquí, yo lo quería hacer un poco más hondo, pero no lo he hecho porque me he dado cuenta que se doblaba más y más, y entonces he dicho voy a parar y si puedo poner aquí una pastilla bien, y si no me tendré que comprar otra madera, porque si no doblo más el cuello de la guitarra, el mástil, que en este caso pues no tiene alma, que es lo que tienen las guitarras normales para acústicas y eléctricas, para las buenas, para poder ajustar y que no se doble, y un refuerzo y que las cuerdas, la tensión de las cuerdas no doble la madera, aparte de condiciones ambientales y demás. Pues esta no tiene nada de esto, es muy sencillo, entonces bueno, pues hay que tener cuidado para que no parta o no doble y sea tocable, ¿no? So just in English to finish, well, this is the very last thing for now, for the moment. I mean, you have to be very, 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 very careful, because if you with the tension of the strings, you have to take into account that metallic strings, and moreover the metallic strings from acoustic guitar, because the ones of an electric guitar are amplified, let's say, electrically amplified, and then they don't need to be so thick as in the case of an acoustic guitar, which are not amplified, not necessarily amplified. And then this creates still more tension. So the wood of the neck of the guitar has to be hard enough, strong enough to resist here the tension, because if not, it will bend. I mean, good guitars, acoustic and electrical ones, they have something which is called in Spanish alma, maybe in English is soul, or some soul, which is just a thick a piece of cylindrical piece of metal, which goes inside the neck, and you can hear tune there is a small bolt in here in the tuning peg area, which helps you to fix the position and to avoid bending of the guitar's neck, right? Because also wood also can, with humidity and environmental conditions, can bend a little bit. So this sole helps you to deal with the bending of the neck, and also when you tune the guitar. But in this case, which are simple cigar box style guitars, homemade, of course, I mean, you will not have this sole of the neck of the guitar, and then you will have to use a strong enough wood, and be careful when you put the strings, and take care of the bending to see if it is playable or not. And the same if you make here this gap to make the pickup, right? A coil pickup, right? If you want to amplify, because then you will have the problem I'm telling you, that maybe it helps to bend more due to the tension of the strings. So I had to stop here actually, because it went. I noticed that it was bending maybe too much. So yeah, this is the you have to be careful with that. And basically, I think that that's it. I mean, eso es todo. I think I don't let it anything in the. I said almost everything that I wanted to say. Ya he dicho casi todo lo que tenía que decir, o todo. Y bueno, una pequeña cosita que voy a decir, bueno, que aquí básicamente la distancia que he utilizado entre cuerdas han sido de 0,8 milímetros, 0,8 centímetros. So the last thing is that the space between strings are of 0.8 centimeters or 8 millimeters, right? So you have for 6 strings 5 spaces, so you have
40 millimeters, and maybe if you want to let two at right and two at left, so it would be 44 millimeters of this dimension of the neck, right? So the width of the neck 44 milímetros, ¿vale? Right? So, bueno, pues simplemente lo último, pues la separación entre cuerdas que he usado es de 8 milímetros o 0,8 centímetros. Entonces, bueno, si queréis, si usáis la misma distancia, pues por ejemplo podéis usar 6 cuerdas, tendrán 5 espacios entre sí, serán 5 por 8, 40 milímetros, y luego dejar 2 a la izquierda y 2 a la derecha, 44 milímetros de anchura del mástil de la guitarra. Y bueno, y eso es todo. That's it, that was all. And yeah, thank you for listening, and if you have questions or something, or if you like it, so you can ask or whatever. Thank you. Bye. Hasta luego.